Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Ustedes alcen la mano y juren que tampoco dejarán que maten sus sueños poquito a poco. Resistiremos, resistiremos. Nadie podrá robarnos los sueños. Resistiremos por amor a nuestra esencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Buenas noches, amigos y amigas. Bienvenidos una vez más a La Resistencia TV. Es un gusto poder reencontrarnos como cada domingo en las noches. Ahora en un programa especial. Las Warmis nos hemos adueñado de este espacio para llegar a ustedes con un análisis de lo que ha venido sucediendo toda la semana, pero también como en las últimas noticias vamos notando cómo el golpe de Estado en nuestro país ha calado tan hondo en lo que es la colonialidad, el racismo, el patriarcado también en nuestro país y cómo estamos dispuestas a luchar en contra de eso. Les recordamos que somos una plataforma comunicacional alternativa y estamos en nuestras redes sociales, laresistencia.info, nuestra página web donde actualizamos noticias continuamente en una lucha contra el cerco mediático, precisamente desde una mirada contrahegemónica. También en Facebook, Twitter e Instagram y YouTube y Spotify, prácticamente todo, para que usted pueda estar al tanto de todo lo que va sucediendo. Ahí me indican igual Telegram y WhatsApp, estamos en varios espacios para poder coadyuvar en esta lucha comunicacional. Doy la bienvenida a mis compañeras, estamos, como les decíamos, solo mujeres hoy. Clara Lavallén, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo estás? Hola Camila y muy buenas noches a todos. Feliz de compartir el espacio con mis compañeras y nada, esperamos que este programa podamos hacer un análisis un poco desde otro enfoque y a ver pues qué nos resulta. Gracias. También está con nosotras Andrea Verdecia. ¿Qué tal, Andrea? Qué gusto. Hola Camila, hola mis compañeras aquí presentes. Ahora justamente nos hemos adueñado de todo el set, va a ser un programa de Warmis, de mujeres, combativo y seguramente polémico como hacemos nosotras siempre y a ver pues hablar de todo lo que ha pasado en la semana. Creo que ameritaba que seamos mujeres ahora porque han pasado muchas cosas que han sido como un choque directo contra las mujeres, ¿no? Así que estamos aquí para hablar de eso. Exactamente, y también nuestra invitada y compañera de muchas luchas, Patricia Guzmán. ¿Cómo estás, Patu? ¿Qué tal? Bien, gracias de verdad por la invitación. Yo muy feliz de estar acá, compartir con ustedes charlas que hemos tenido muchas veces, debates, análisis que hemos tenido fuera de cámara y ahora pues hacerlo acá. Hay mucho en la coyuntura política que comentar y que analizar, ¿no? Desde una perspectiva crítica. Así es, y desde una perspectiva feminista también, porque es lo que necesitamos para comprender todo el entretejido que va sucediendo en nuestro país. Pero para empezar queremos presentarles a ustedes, como es habitual, nuestro resumen semanal de las 3 noticias más importantes de esta semana. Así que vamos con eso. Bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. Y bienvenidos al club de la resistencia. Bienvenidos al club de la resistencia. En resumen contaré de nuestra historia. A todo el pueblo boliviano, el día de hoy sucedieron hechos que no debieron de suceder, como fue la quema de la huipala en Palacio de Gobierno. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. Nosotros nos pidieron izar la huipala y le dijimos que no. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. Nosotros nos pidieron izar la huipala y le dijimos que no. También voy a asumir que tenía un papel de ignorancia cuando yo creía que la huipala era del MAS y representaba a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. Tenemos que aprender a respetar que esta bandera representa a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. Esta bandera que bajaron, porque muchos piensan que es la bandera del MAS. No es la bandera del MAS, representa a los indígenas. Entonces han venido a querer imponer su bandera, el pueblo la ha sacado. El día de 24 de septiembre
criminal. En resumen, contaré de nuestra historia. El gobierno ha tomado una medida contra todas las personas, los políticos y lo peor, con los familiares de los políticos. Y la historia fue tan hermosa en el transcurso de todo que fue mi padre que cerró con los militares, Me dicen que yo había entregado mi plata a los militares, hasta que me diga en qué lugar, a quién le entregué dinero, porque es una mentira, una falacia. Fue mi padre que cerró con los militares. Fue por esa razón que la persona que fue justamente a hablar con ella y coordinar todo fue Fernando López, el actual ministro de Defensa. Y fue por eso que él está de ministro de Defensa para cumplirle los compromisos. La policía de la misma manera fue mi padre. Y Luis Fernando y José Luis Camacho dice, yo no hablé. Y ustedes lo han escuchado, si le das 10 segundos para atrás, mi padre fue el que arregló. Fue mi padre el que cerró con los militares para que no salgan. Es una imbecilidad, lo dijimos el año pasado. Y ahora, a su edad, don José Luis Camacho Parada va a tener problemas. Por la declaración del hijo pública. ¿Por qué? Porque además, como no pueden con el cosito, hay que grabarlo todo. Te jodiste. En resumen, contaré de nuestra historia. Teniente, en donde se le ve a usted con Luis Fernando Camacho, ¿hubo una cercanía, hubo diálogo? ¿Qué pasó? Pues bueno, nosotros como policía estamos para el pueblo, en sí cumplimos las disposiciones superiores, hay planes de operaciones donde a mí me dan la instrucción, donde tengo que dar el resguardo a los cívicos, que en este caso lo que usted me dice. He cumplido esa norma, ese plan de operaciones y bueno, estoy tranquilo referente al trabajo que hice juntamente con mi personal. Sáquense a todos sus policías, sáquense su uniforme, saquen su mochila, vístanse, se sacan el traje y le dice, el general de la policía es masista, pero a partir del día de hoy nosotros lo hacemos cargo de su seguridad como civiles, ya no somos policías. Hay planes de operaciones donde a mí me dan la instrucción, donde tengo que dar el resguardo a los cívicos, En resumen, contaré de nuestra historia. Tres noticias importantes. La última, una vez llama la atención porque hemos visto cómo de diferentes tribunales disciplinarios de la policía departamentales han dado de baja a mayores, coroneles, precisamente por estar involucrados no solamente en este apoyo a los grupos paraestatales, pero en el golpe de Estado y en el motín del 2019. Ahora dicen que, que no tenían ninguna responsabilidad directa y que solamente estaban cumpliendo órdenes. Recordemos de que durante el 2019 se hablaba de que estaban luchando al lado del pueblo. Compañeras, Patu, ¿qué opinión crees sobre estos temas ahora de que se está tratando de que la policía no tenga impunidad sobre lo que ha sucedido? Claro, bueno, actualmente estamos en el proceso de investigación justamente del caso de golpe de Estado, ¿no? Que abarca obviamente investigación, por ejemplo, al papá de Camacho, a los policías que han sido parte del motín policial, que ha sido un hito muy importante para que se dé el golpe de Estado, ¿no? Si las Fuerzas Armadas no se daban la vuelta y si los policías no se motinaban, la supuesta resistencia, ciudadana en las calles no iba a llegar a nada, ¿no? Porque tampoco es que aglutinaba muchos sectores, era específicamente una resistencia supuestamente de clase media, una movilización, de clase media, ¿no? Que se oponía a aceptar los resultados de las elecciones. Entonces, pienso que este proceso de investigación es vital, que se le dé la importancia y que se informe a la gente desde medios como su programa, claramente, lo que implica y quiénes están implicados, vaya la redundancia, en este proceso, porque he visto lamentablemente muchos medios de comunicación que tratan, ¿no?, de lavarle la cara a los motines y por supuesto tratan de lavarle la cara a Luis Fernando Camacho y a su padre, que es lo que ha ocurrido la anterior semana, ¿no? Él está implicado, tiene ya la citación para declarar en cuanto al tema y tiene que hacerlo, tiene que cumplir con la justicia. Pero hay
un elemento ahí que no se aborda mucho, ¿no? Y ahí yo creo que podríamos entrar así en una charla un poco más dinámica sobre, está el hecho del motín del 2019, pero ese amotinamiento se sostenía sobre hechos de violencia desde la policía, desde los militares. Y eso ha sido registrado y denunciado de que ha sido sobre los cuerpos de las mujeres. Compañeras, ¿ustedes cómo han podido leer esa realidad de esa violencia patriarcal que se ha vivido también en 2019 por parte de las fuerzas de seguridad y las fuerzas del orden? Yo creo que hay muchas pruebas de que el golpe ha sido fascista y ha sido especialmente dirigido con más violencia contra las mujeres. El primer caso ha sido el de Patricia, la alcaldesa, ¿no?, de Cochabamba, en la que se le ha expuesto a una situación de tortura pública que no ha sido condenada nunca y que más bien ha sido apoyada por la policía, porque nunca la policía ha hecho nada por rescatarla en ese tiempo, de la resistencia juvenil Cochala, ¿no? También por parte de la resistencia juvenil Cochala, nuevamente, a la marcha indígena de mujeres, a las mujeres de Pollera, cómo se las ha golpeado. La policía nunca intervenía directamente sobre los grupos fascistas cuando ejercían violencia sobre las mujeres. También está el caso de Patricia Hermosa, que ha sido detenida injustamente, que ha sido expuesta a un aborto natural en plena cárcel porque no se le ha dado la atención correspondiente durante el proceso de embarazo dentro de la cárcel. Entonces el golpe ha sido fascista, ha sido violento, pero ha sido especialmente violento contra las mujeres y sobre sus cuerpos, ¿no? Ha habido como una intención de reafirmar sobre nuestros cuerpos que ellos tenían el poder, un poder que todos se han reprimido durante 14 años, tanta violencia y tanto racismo, que han tenido que exponer toda su fuerza y rudeza contra las mujeres, pero especialmente sobre nuestros cuerpos, ¿no?, violentándolos, torturándolos, humillándolos. Y en ese marco, Clara, por ejemplo, no sé, o sea, cuando empezamos a hablar sobre la justicia, ¿no?, que tiene que haber después de lo que ha sucedido en 2019, sobre el golpe de Estado, todo el proceso de reparación, deberíamos estar hablando también, ¿creen?, de específicamente de algún tipo de reparación antipatriarcal, de un tipo de reparación con las mujeres de nuestro Estado. Creo que sí, pero es un poco difícil, ¿no? Porque solamente tratar de repararlo desde el Estado es bien difícil, ¿no? O sea, el aparato estatal está en políticas de despatriarcalización, de descolonización, pero eso no tiene que ver tanto con procesos solamente explícitos, ¿no?, sino con muchas construcciones y representaciones que tenemos cada uno de los bolivianos y las bolivianas con respecto al cuerpo de las mujeres, con respecto a las mujeres cuando deciden hacer política, ¿no? Camacho se ve muy amable, no sé, en muchas ocasiones con muchas mujeres, o sea, todo su marketing ahí alrededor de él, pero es uno de los que desprecia, ¿no?, a una de las mujeres, y sobre todo en este caso Lidia Patti, que es una de las mujeres que ha puesto la cara para hacer esta denuncia por el caso Golpe, es pues, ¿no?, la encarnación de ese odio, ¿no?, exacerbado, y que eso representa en realidad los policías, tanto como Camacho. Y es importante resaltar lo que mencionas, Clara, el tema de que la persona, la mujer que está llevando adelante un proceso judicial por el caso Golpe de Estado, es una mujer, y es una mujer indígena, ex asambleísta de nuestro país y precisamente una de las personas más valientes que ha podido llevar adelante este proceso, ¿no? En ese marco también está ahí el segundo punto de nuestro resumen, el tema de cómo Camacho abiertamente y sin que nadie lo obligara, dijo y alardeó, asumimos quizás porque había algún tipo de pulseta política en ese momento, igual en el bloque golpista, de decir de que era su padre quien había cerrado. También esta lógica, ¿no? Yo creo que más allá de solamente entender del padre, tal, es lo que está detrás, es ese entendimiento del Estado, de la cuestión pública, de lo político, como una hacienda, como lo patronal. ¿Qué opinan ustedes, compañeras? O sea, ¿creen que esa lógica que se viene reproduciendo desde la colonia hasta ahora puede ser parte de lo que de explicar cómo Camacho actuó, cómo las familias de las élites políticas actúan? Claro, ¿no? A ver, Camacho representa, su persona en sí representa todo lo que ha sido un Estado colonial,
machista, patriarcal y conservador, porque no nos olvidemos del rol de la religión también aquí en sus discursos, ¿no? Que en los cabildos se pone a rezar, que estaba con el rosario, creo, no sé qué. Entonces, obviamente, Camacho personaliza todas estas fuerzas, digamos, conservadoras en la política y su forma de hacer política, por supuesto, es el ejercicio de esto, ¿no? Es racista, es colonial, es patriarcal, vuelvo a decirlo. Y bueno, por ejemplo, su lógica de hacer política en su declaración en la que él mismo implica a su padre en el golpe de Estado, corresponde a una lógica totalmente oligárquica, ¿no? Y por eso es que decimos que los movimientos que han acontecido en ese momento han sido movimientos elitistas y oligárquicos, porque corresponden a esa lógica de tener el poder económico y participar por el poder económico en la política, como si fuera el Estado un espacio privado, ¿no? De administración y de beneficio propio también para, obviamente, grupos elitistas, ¿no? Y grupos cercanos a él, empresariales en este caso, ¿no? De Camacho. Y poder romper con esa lógica es, bueno, obviamente es complejo, ¿no? Pero ¿cómo podemos analizar, digamos, esas rupturas o esas resistencias también a estas lógicas de hacer política durante el golpe de Estado y también lo que nos queda después durante el golpe de Estado, lo que nos queda después, pero también lo que ha significado resistir a todo eso en la construcción de un proceso de cambio? Andrea, ¿cuál es tu opinión, digamos, sobre eso? Yo creo que eran un cúmulo de personas de cierta élite tan pequeño que no veían realidad y que hasta el día de hoy no ven la realidad de Bolivia y que solamente viven para defender su clase y todo lo que le da beneficios a su clase, que no han visto la realidad del país y no van a seguir viéndola. Creo que Camacho es como el estereotipo todo el acumulado de estereotipos negativos en una persona, ¿no? Y especialmente en un hombre, es machista, es racista, es el peor político de la vida, es un cúmulo por eso de todos los estereotipos negativos que puede tener una persona, ¿no? Y no ven la realidad profunda del país. Yo creo que ellos pensaban que el MAS nunca más iba a volver al poder y por eso tan abiertamente decían después que sí habían negociado con policías, que sí habían negociado con militares, que si querían lo podían volver a hacer. Y han recibido un manotazo, ¿no? El 18 de octubre, justamente este mes, con el 55% de la población diciéndoles, no es lo que queremos, tú no eres lo que representa Bolivia. Y que se ha establecido, creo, durante toda la campaña, una campaña donde el militante se ha apropiado de la campaña porque justamente ha visto cuán conservadora iba a ser una restauración fascista en el país, que iba a afectar a gran parte, no solamente a los masistas, sino que iba a afectar a todos. Han visto grupos de tal vez mujeres que al principio eran más, un feminismo más neoliberal, pero que se han visto afectadas también. María Galindo, que ha ido a uno de los cabildos y que le han gritado para que baje de testera y recién se ha dado cuenta de lo que estaba pasando en Bolivia. Y así han habido grupos después de que se han dado cuenta que la restauración iba a ser conservadora, fascista y que iba a afectar a toda la población, ¿no? Sí, Clara, ahora el 7 de octubre Camacho está citado a declarar, precisamente por el caso de golpe de Estado, pero hay una narrativa de persecución política. Ya se ha hecho casi en un término de amenaza de que Santa Cruz va a salir a las calles. Bueno, algunos ahí de Creemos han dicho que toda Bolivia va a salir a las calles. A ver, para un poco complementar eso, mientras revisábamos el material veíamos cómo el alcalde de Santa Cruz, de la Sierra, Johnny Fernández, era expulsado, ¿no?, del recibimiento que le hizo la gobernación a la marcha indígena, por ejemplo. Y hay que tomar en cuenta de que Santa Cruz de la Sierra es una de las ciudades con bastante masa poblacional, pero han decidido votar no por un candidato aliado de Camacho, ¿no? Creemos que es su partido político. Y que en su misma ciudad se excluya a su alcalde, yo creo de que es una muestra de que el señor Camacho no está hablando de toda Bolivia cuando dice de que ante la persecución política va a salir toda Santa Cruz o toda Bolivia, ¿no? Creo que sabemos a qué grupito pequeño se está refiriendo y son, bueno, los terratenientes, ¿no? Son todos estos, no sé, tal vez hasta algunos banqueros que tengan el poder económico, quienes van a salir en realidad, ¿no?
Y vamos a entrar en detalles sobre eso, amigos y amigas, después del corte. Queremos entender qué significa esa marcha indígena, quiénes participan y por qué está ligado también a cuando hablamos de esta última semana sobre la huipala. Después del corte, volvemos con eso. No quiere dormir, hoy voy a reírme de todo por nada. Continuamos este domingo por la noche en La Resistencia TV. Es un gusto poder compartir estos espacios de análisis, de diálogo con ustedes desde diferentes perspectivas. Sabemos de que necesitamos recontarnos lo que ha sucedido en nuestro país en este proceso de recuperar, consolidar la democracia para todos y para todas. En el primer bloque hablábamos un poco sobre este resumen, ¿no?, de lo que ha significado el agravio a la huipala el 24 de septiembre y las repercusiones que ha tenido en el pueblo cruceño. Grandes movilizaciones que salieron a defender y días después también la llegada de los pueblos, de un grupo de pueblos indígenas del Oriente, precisamente hasta la ciudad de Santa Cruz. Solamente como breve contexto, esta marcha partió sin un pliego petitorio, sin una claridad de lo que se estaba demandando. Uno ahí se preguntará, entonces, ¿cómo convences a las personas a marchar sin la claridad de lo que se está exigiendo? De todas maneras, esta marcha tuvo una división en diferentes etapas, también en la incorporación de Amparo Carvajal, quien fue claramente denotada como una activista política, más allá que una activista de derechos humanos, llevó a esta repercusión de división. Cuando una parte de la marcha llegó a la plaza central de Santa Cruz, fue interesante escuchar que algunos de los dirigentes indígenas que se encontraban ahí ya habían participado de los cabildos que asusaron al pueblo cruceño en el golpe del 2019. Usted recordará el tema de las quemas de la Chiquitanía. Fue precisamente varios de los dirigentes indígenas que acompañaron a Fernando Camacho, quienes también eran parte de esta marcha. Pero bueno, queremos entrar en este análisis sobre lo que ha significado, qué actores están involucrados, porque resalta que en la historia de las marchas indígenas que ha habido en nuestro país, ninguna ha llegado a Santa Cruz. Todas llegan hasta la sede de gobierno y tienen un pliego petitorio. Compañeras, ¿qué opinan? ¿Cómo han visto este proceso? Bueno, seguimos en el mismo orden, comienzo. Bueno, creo que es importante aquí apuntar sobre lo que estábamos hablando en el anterior bloque. Identificar actores nos ayuda para saber a qué corresponden en realidad sus movidas políticas, ¿no? Entonces, lo decíamos, Luis Fernando Camacho es una persona patriarcal, colonial, racista, ¿no? Y ratifica esto con el hecho de la huipala, que además, obviamente, su forma de... Él representa toda esa lógica conservadora en la sociedad boliviana y racista. Ha pretendido en algún momento político lavarse, digamos, las manos y la cara de esa su posición racista en el cabildo, ¿no? Cuando mostraban en las imágenes levanta la huipala. Pero, por supuesto, se desdice con los hechos mismos ocurridos en el aniversario de Santa Cruz, al pedir que saquen la huipala, ¿no? Entonces, bueno, y al asusar en realidad a que se desconozca, digamos, a la huipala. Y los medios, claro, apoyan creando un falso debate entre supuestamente huipala y patujú, que no hay ese debate, ¿no? O sea, la huipala es la bandera que representa, en nuestro caso está reconocida en la Constitución Política del Estado, en el artículo 6 como símbolo patrio, y la bandera del patujú efectivamente se creó recién, ¿no? Pero no hay tal discusión, es decir, son símbolos patrios y ya. Decía esto que es importante identificar los actores, porque ahí también casa lo de la marcha indígena, ¿no? Que parte, como bien decías, y esto es importante apuntar, sin un pliego petitorio. ¿Por qué? Porque normalmente las movilizaciones tienen una demanda, por eso te movilizas, por una demanda, no te movilizas por cualquier otra cosa. Entonces ahí es que realmente hace pensar que hay una movida política y también un financiamiento, imagino, para que estas personas marchen, ¿no? Además, totalmente la utilización política de esta marcha por parte de Luis Fernando Camacho, que le sirve mucho que hayan llegado a Santa Cruz casualmente, ¿no? Entonces, por eso digo, hay que identificar ahí los actores y identificar también a las cabezas de la marcha, que responden a las lógicas de Luis Fernando Camacho en términos políticos, ¿no? Y en eso llama la atención, por ejemplo, la presencia de Marcial Fabricano, quien fue viceministro de Asuntos Indígenas de Gonzalo Sánchez de Lozada, ¿no? Y además abierto dirigente que fue denotado como traidor por las bases de la Confederación de Pueblos Indígenas del Oriente Boliviano durante la marcha que pedía
una asamblea constituyente. André, ¿cómo tú ves esta participación de estos actores, esta instrumentalización también de lo indígena, una forma de que parece, ¿no?, recrear un discurso político? A mí me ha llamado la atención de que llega la marcha y los meten a una iglesia, ¿no? Los meten a una iglesia y les dan una misa y no respetan tal vez ellos tienen algún tipo de ritual de tierras bajas, no se hace ningún ritual de tierras bajas, no se respeta ningún tipo de ritualidad, por eso de ancestralidad de ellos, se los mete a una iglesia muy colonialmente como para adoctrinarlos y todos bajando la cabeza ante Cristo y Camacho y el cura. Saliendo de la iglesia los meten a un coliseo, ¿no? Y ellos se siguen preparando su comida y solamente los reciben y son todos bonitos y amigos en el recibimiento, pero después los siguen relegando, ¿no?, a un coliseo y nadie les hace caso. Siguen siendo los indígenas que golpeaban en el 2008, que siempre, si tienen la oportunidad de ser racistas, son racistas, como ha pasado en el aniversario de Santa Cruz, que golpeaban a gente con poncho, o sea, siguen replicando racismo, ¿no?, ellos, pero se intentan lavar la cara con este tipo de acciones, pero haciendo acciones que nuevamente son racistas, ¿no? Para mí tiene una lógica bien colonial el hecho de haberlos llevado a una iglesia, ahora un coliseo, y seguro les van a dar más instrucciones, ¿no? Porque el pliego petitorio se ha atendido por viceministros, ha ido Roberto Ríos, en toda la marcha el Ministerio de Gobierno y el Ministerio de la Presidencia los ha atendido. Hace 2 semanas en Trinidad ha habido un encuentro de tierras bajas con la ministra de la Presidencia, en la que también se ha dado un pliego petitorio. Dirigentes que sí son reconocidos por sus bases, ¿no?, y que no han reconocido esta marcha porque no tienen justamente un pliego petitorio, no se sabe realmente qué es lo que están pidiendo, recién ahora están pidiendo cosas que, bueno, a la temporalidad asumo que ese pliego petitorio se ha hecho, ¿no? Así que para mí solamente tiene una lógica bien colonial de uso del indígena para limpiarse la cara, pero que a su vez demuestran lo contrario en las acciones recurrentes que hacen, ¿no? Justamente esto del patujú. ¿Por qué no se utiliza, por ejemplo, una bandera de tierras bajas, pero del Chaco, ¿no? ¿Dónde está el Chaco incluido en las poblaciones de tierras bajas? Entonces, tienen como una lógica de desestabilizar nuevamente al gobierno, no tienen por eso peticiones que sean claras, no se sabe realmente cuál es el objetivo de la marcha, y eso nuevamente, como tú dices, hace ver que en realidad es una marcha que es política, ¿no? Y tiene el objetivo de desestabilizar nomás el gobierno. Y para seguir comentando sobre esto, queremos que usted también vea lo que ha sido ese recibimiento a la marcha. ¿Qué decía Camacho? ¿Qué se vitoreaba también al momento de que llegaba? ¿No? ¿Por qué hablamos de que es una marcha política? Escuchemos ahí, veamos el video de lo que significaba este recibimiento a la marcha indígena por parte de Luis Fernando Camacho. Cada noche sin luz. Y aquí gritan federalismo. Don Marcial Fabricano me ha dado el honor de dar las palabras. Quiero recibirlos y quiero que vean lo hermoso que este pueblo lo va a apoyar siempre hasta lo último. Hoy nos hemos hecho presente en esta plaza del 24 de septiembre recibiendo a nuestros hermanos indígenas que vienen desde el Beni y de otros departamentos para hacer respetar su tierra y su territorio. Sepan a todos y cada uno el cariño, el respeto, la admiración por la grandeza que ustedes han tenido de hacer ese recorrido. Este pueblo los acoge con mucho amor, cariño y respeto a todos y a cada uno de ustedes que hoy día nos honra con su presencia en esta histórica Plaza de Armas. Hicimos un compromiso y cada vez vemos la grandeza que tienen los indígenas y eso nos inspira a seguir adelante. Por eso lo propusimos y lo mantenemos, que el camino es sin duda el federalismo, que es por lo que todos los cruceños soñamos. Y decirle gracias a nuestro presidente de la Asamblea, a nuestros asambleístas de los 5 pueblos indígenas que han dado una resolución de la Asamblea como huéspedes ilustres de este departamento que lo recibe con las manos abiertas, con mucho cariño, mucho agradecimiento. Querido Roberto, digno representante de los pueblos indígenas, hoy más que nunca debemos estar unidos
que esta guerra de principio, esta guerra de valores, también la vamos a ganar. También la vamos a ganar. ¡Vamos! Ahí viene la señora Amparo. Gracias por estar aquí y acompañarnos. Gracias a todo el pueblo cruceño, de verdad, por estar aquí el día de hoy y darle ese recibimiento. Don Marcial, cuente con este hombre firme y con este pueblo noble para todo. Reunámonos para empezar a dibujar el futuro de la Bolivia que queremos. Muchas gracias. Y ahí escuchábamos a Luis Fernando Camacho, dos elementos que resaltan. Primero, está claro de que está en una guerra, y segundo, el federalismo. Hace 2 semanas atrás, aquí desde La Resistencia TV, estuvimos hablando sobre cómo esta marcha no contaba con un pliego petitorio y cómo algunos voceros indicaban de que era algo que se iba construyendo sobre la marcha. Bueno, se llega ahí a la Plaza 24 de septiembre y se habla sobre federalismo. Clara, en general, los pueblos indígenas del mundo siempre hay una forma de cómo se los incorpora en la sociedad, ¿no? O sea, de cómo se los hace parte, entre comillas. Y es si es un indígena malo o si es un indígena bueno, ¿no? La lógica del salvaje bueno y el salvaje malo. ¿Se te viene algo de eso a la cabeza cuando lo escuchas a Camacho? Sí. Creo que para abordar un poco ese tema hay que entender de que el golpismo, todas estas personas que se han agrupado para realizar el golpe, han aprendido bien, ¿no? Y en muy poco tiempo. ¿Por qué? Porque tenemos un gobierno que se autodenomina indígena, ¿no? Además legítimo, durante 14 años, que ha gobernado este país. Y resulta que ahora ellos quieren también a su indígena, ¿no? Entre comillas. Y reciben a esta marcha, como decía la Andre, ahí yo no he visto ninguna expresión de ese pueblo indígena, ¿no? Más solamente como a una persona a la que invitas, bueno, le haces pasar, le sirves, no sé, un plato de comida y luego la despides. Cuando lo que los pueblos indígenas han pedido, y por eso se ha modificado la constitución política del Estado, era pues que ellos querían tener soberanía, ¿no? El derecho a decidir sobre sus tierras, sobre cómo eran sus usos y costumbres, sus tradiciones, su cosmovisión. Pero estos indígenas pues han tomado una posición política y por eso han logrado tener un gobierno de 14 años. Entonces ahora Camacho lo que está haciendo es prácticamente, bueno, estos indígenas tienen su huipala, ¿no? En su lógica. Entonces ahora yo me voy a traer un grupo de indígenas, además que tienen ahí denuncias por corrupción varios de esas cabezas, y les voy a poner también su bandera, a ver qué más tenían los otros, ¿no? Si quieren un pliego petitorio. Entonces está él mismo armando, y por eso digo, ha aprendido muy rápido en muy poco tiempo, ¿no? Y a ellos sí los recibe, pero cuando el vicepresidente, nuestro vicepresidente indígena, quiere izar la huipala, no le dejan, ¿no? Y ahí está el video del resumen en el que él mismo se desdice, ¿no? Entonces, ¿quién, cómo? Y yo creo que esa es la idea fuerte para hablar sobre el patriarcado, que no es solamente sobre los cuerpos de los indígenas, sino también sobre el cuerpo de las mujeres, ¿no? Pero ahí están esos sujetos, una vez más, siendo tomados en cuenta en cuanto les son funcionales a su discurso. Y justo sobre eso también en la semana, precisamente una mujer indígena de Tierras Bajas, Pacífica Melgar, quien es representante de la Confederación de Mujeres Indígenas del Beni, dejaba una cuestión clara, ¿no? Ella era parte del trabajo que se está haciendo con las mesas técnicas. Es parte de este trabajo de poder llevar todas las necesidades que existen en salud. Por ejemplo, el hecho de que las mujeres en el área del TIPNIS no pueden acceder a un parto si es con atención médica, si es porque no tienen acceso, ¿no? a vías de llegada hasta postas sanitarias, por ejemplo, ¿no? Entonces, Pacífica Melgar, lo que ella mencionaba y tenía claro era de que esta marcha
no se estaba llevando adelante con el diálogo de las 5 subcentrales indígenas del Beni, ¿no? Sino de que había sido determinada con, por ejemplo, Marcial Fabricano. Y ahí justo uno empieza a revisar, ¿no?, todo lo que significó Marcial Fabricano y ve algunas declaraciones de la propia CIDOB en 2002, cuando se lleva adelante la marcha indígena que reclamaba la Asamblea Constituyente, ¿no? Recordemos ahí en épocas de Gonzalo Sánchez de Lozada, y en realidad Marcial Fabricano va a negociar con el Parlamento de ese entonces, ¿no?, en nombre de la marcha indígena, para decir de que no necesitaban una asamblea constituyente con igualdad de participación, sino solamente algunos elementos de la reforma de la ley INRA, ¿no? Entonces, ¿qué pasa cuando ya tienes todo ese bagaje, ¿no? Ya tienes representantes que vienen haciendo exactamente lo mismo durante tantos años? Y no sé ustedes, compañeras, si se acuerdan, pero no hace mucho tiempo, en la marcha del TIPNIS, donde se comienza también a izar y se empieza a ver más a menudo la bandera blanca con el patujú, y algunos dirigentes de que también hacían esta distinción del indígena bueno y el indígena malo, ¿no? Y las clases medias salen a apoyar muy fuertemente a esa lógica, porque ahí ya se pensaba en lo indígena como, y en su reserva y en su lógica así muy colonizada. Y eso también tiene un aspecto patriarcal. ¿Qué opinas, Pato, sobre eso? Por supuesto, el tema aquí es que, bueno, se ve desde estos grupos como Camacho y otros que han sido característicos, ¿no?, en Bolivia, al indígena, a todo el movimiento indígena se lo ve de manera totalmente colonial, ¿no? Y ahí ves, o sea, para apuntar, por ejemplo, el discurso de este mismo Rómulo Calvo, que es el presidente del Comité Pro Santa Cruz. Yo no sé si estaba ahí recibiendo también la marcha indígena, ¿no? Cuando les dice que eran salvajes, les dice, específicamente les dice que eran salvajes, ¿no? Y se rectifica en eso, o sea, dice que los que estaban bloqueando en ese momento, el 2019, el 2020, perdón, eran salvajes. Pero ahora Camacho y este grupo se refiere a los indígenas como nuestros indígenas, ¿no? Entonces ahí tú puedes ver en el discurso claramente esa instrumentalización de estos indígenas que me son funcionales, a los que yo puedo manejar, que probablemente no voy a dejar que tengan autodeterminación, que hagan sus propias prácticas y demás, me sirven para hacer política, y por eso me son funcionales en una visión totalmente colonial, ¿no? Pero además lo que decías, hay una visión de los indígenas de que son básicamente cuidaparques, ¿no? Cuida naturaleza. O sea, el indígena para algunas clases medias y principalmente para estos sectores conservadores es el indígena que tiene que estar en su parque con su taparrabo, conviviendo feliz con la naturaleza, ¿no? Ese es el discurso colonial. Cuando en realidad los indígenas en nuestro país lo que siempre han luchado y lo que siempre han pedido es la autodeterminación y, por supuesto, el poder gobernar nuestro país, y por eso es importante el proceso del MAS, ¿no? Por eso llega con tanta aprobación, porque Bolivia es un país pues estrictamente indio, digamos, indígena, ¿no? Y necesita obviamente que ser gobernado por la mayoría de esta población. Luis Fernando Camacho se da cuenta de esto y trata de sumarlos, pero de una manera totalmente funcional, ¿no? Sin reconocer lo que verdaderamente implican las luchas indígenas históricas en nuestro país. Por otro lado, de la mano del colonialismo también, en Bolivia surge el patriarcado, ¿no? Nosotros, bueno, desde Bolivia tenemos la lógica del feminismo comunitario, para despatriarcalizar justamente esto, porque implica todo un sistema pues colonial que replica estas lógicas de ver al otro de menos. En este caso, en el caso del patriarcado, ver a la mujer como un objeto igual para ser manipulado, manejado y sobre el cual se tiene que tener control, ¿no? Es decir, no se acepta la autodeterminación de la mujer así como del indígena desde la lógica patriarcal y colonial. Y André, en eso, ahorita antes de cerrar este bloque, desafíos, despatriarcalización, descolonización, proceso de consolidación de la democracia. ¿Van de la mano? Yo creo que sí vemos hace 50 años que la mujer vote, que el indígena tenga tierras, era como algo que no era un problema, ¿no? Era algo que no iba a pasar. Y actualmente hay cuestiones que son netamente de mujeres, de indígenas, de temas de democracia,
de derechos que son sobre nuestro cuerpo, sobre las tierras incluso, que tal vez ahora se ven como hace muchos años el pedido de voto o de tenencia de la tierra, ¿no? Se ven como que es algo muy lejano, pero que que a largo plazo van a tener que suceder, tienen que pasar, tienen que haber el tema del aborto, por ejemplo. Tenemos que yo creo que a largo plazo va a haber una ley para legalizar el aborto, el tema de los indígenas, el tema de la despatriarcalización. Creo que el Estado en sí mismo es patriarcalizador y además es colonial, y romper esquemas desde el Estado creo que no es lo principal. Entonces, si no comenzamos desde las bases o desde nosotros, no podemos esperar mucho del Estado, ¿no? Por cómo está constituido el propio Estado. Me quedo con esa idea, André, para volver con nuestras conclusiones después de esta pausa. Estaremos precisamente hablando sobre eso, cómo nos deconstruimos, cómo hacemos praxis de lo que es la despatriarcalización y también de luchar contra la colonialidad que está inmersa en la sociedad y en el Estado en sí mismo. Después de la pausa volvemos. Bienvenidos al Club de la Resistencia. Entramos rápidamente a nuestro último bloque de conclusiones aquí en La Resistencia TV. Precisamente somos un grupo de jóvenes que venimos trabajando en una plataforma comunicacional alternativa, contrahegemónica y para luchar contra el cerco mediático. Ya para ir cerrando, Clara, tu conclusión sobre todo lo que hemos hablado. Bueno, justo hemos pasado el 28 de septiembre, que es el Día de Acción Global para un aborto libre, seguro, legal, seguro y gratuito. Y es importante hacer esta reflexión desde nuestra propuesta como país, ¿no? De la despatriarcalización. Porque no es solamente hablar de estos temas así tan grandes como lo que hemos abordado del tema de Camacho, la marcha indígena, ese rechazo al indígena, pero sí me junto con ciertos indígenas, porque pasa lo mismo y son esas mismas lógicas las que se reproducen en pequeño, ¿no? Y en nuestras relaciones como mujeres, y por eso hoy nos hemos animado a hacer este programa como mujeres, porque son temas que nos corresponden hablarlos y asumirlos, ¿no? Yo creo que en algún momento vamos a tener más espacio para hablar sobre el 28 de septiembre, pero es necesario ver que en esa parte se hace la praxis, ¿no? Como vos decías. Andrés, ¿cómo concluyes? Yo creo que algo que nos ha enseñado el golpe de Estado es que cuando el fascismo llega a sociedades, llega con una rotunda violencia, ¿no? Sobre poblaciones que son vulnerables, especialmente mujeres, indígenas, niños, ancianos. Y creo que a partir de eso y desde haber recuperado la democracia y ahora tener un gobierno que representa justamente a poblaciones vulnerables, tenemos que trabajar justamente para promover derechos de la mujer y de los indígenas, ¿no? Para que cosas como las que han pasado durante el golpe no vuelvan realmente a pasar. Durante 14 años pensábamos que un golpe de Estado era algo que nunca más iba a volver a pasar en nuestra historia, porque era algo que no estaba en nuestra memoria como jóvenes tal vez, pero es algo que sí puede volver a pasar y hemos visto el daño que hace en general a una nación, ¿no? Entonces, ahora sí hay que pelear, creo, y no solamente por eso estar esperando que el Estado haga todo por nosotros, sino desde las bases organizarnos para reforzar nuestra lucha, nuestros derechos, que justamente paremos los temas como temas desestabilizadores como los que propone siempre estén en la agenda de Camacho, ¿no? Entonces yo pienso que eso es lo principal que nos ha enseñado esta semana, como que siempre está latente las amenazas de un nuevo golpe y cómo tenemos que estar preparados para frenar, ¿no?, acciones fascistas. Así es. Patu. A ver, creo que tenemos que aprender de nuestra historia, ¿no? El 2007-2008 habíamos vivido una lógica igual con estos golpes cívicos prefecturales en Santa Cruz, que tenían estas mismas lógicas racistas, ¿no? Ahora, en el golpe de Estado, lo que hemos visto es la instauración de un proyecto político conservador, y eso la gente, yo creo que lo tiene claro, por eso ha votado finalmente por el MAS, pero hay que tenerlo claro, no es un proyecto político conservador que viene, por tanto, de la mano del racismo y de la lógica del negar derechos, del no derecho, ¿no? Entonces, obviamente, ante los avances, digamos, en pro de
diferentes derechos, diferentes grupos que ha habido durante los 14 años del gobierno del MAS. Estos grupos, bueno, se oponen a eso, reaccionan, son grupos reaccionarios, ¿no?, a este tipo de derechos y instauran esta su agenda conservadora, racista, claro, la maquillan en alguna oportunidad, pero es eso, ¿no? Es el retroceso de los derechos de las mujeres, de los indígenas y demás. Importante, creo, el reto que vamos a tener que asumir en algún momento como sociedad y como Estado, es el debate, sí, de también ampliar los derechos para las mujeres y reconocerlos, como el derecho al aborto, libre, seguro, gratuito, como una política desde el Estado, como pasa en muchos estados. Siento, sin embargo, que lamentablemente no estamos listos para abordar ese debate porque no se entiende bien a qué corresponde, ¿no? Y hemos visto en la marcha justamente del 28 de septiembre, que es el Día Global por las acciones para la despenalización del aborto, en Santa Cruz, justamente, grupos conservadores de señores que estaban en la Plaza 24 de septiembre, lo mismo, con violencia, como ocurrió el 24 de septiembre hacia los indígenas, a chicotear a las mujeres que estaban movilizadas. Además diciéndole masistas. Diciéndoles masistas, diciéndoles insultos súper misógenos, entonces terrible, ¿no? Y ahí te das cuenta de lo que está en juego, ese proyecto conservador, esa gente que quiere volver a desconocer derechos y mediante la violencia, ¿no? Lo que es básicamente el fascismo, lo que decía Andrea. Así que importante hablar de despatriarcalización para luego, espero en algún momento, entrar al debate del aborto. Así es, yo creo que lo que han abordado, compañeras, es precisamente el tejido de un hilo conductor que es la soberanía sobre nuestros territorios, la soberanía sobre nuestro Estado y la soberanía sobre nuestros cuerpos, ¿no? El hecho de que podamos comprender también todo el entretejido de sistemas de opresión que pasan de manera distinta en diferentes puntos de la sociedad, y entre ellos están las mujeres. Entonces, cuando abordamos estos temas del aborto, abordamos el tema de la violencia, no puede ser dentro de una agenda de ONG o de una agenda internacional completamente despolitizada. Es precisamente abordar estos temas en el contexto general en el que viven nuestros pueblos, ¿no? Y en el proceso político en el que nos encontramos. Recordar de que nuestro proceso político como Estado es precisamente liberador, es precisamente antiimperialista, y cuando hablamos de los derechos de las mujeres es también hablar de los derechos de los pueblos. Así que ha sido un gusto poder ser parte de este diálogo, poder ser parte de este análisis también. Es necesario continuar acompañando este proceso de cambio desde nuestras perspectivas, desde nuestras miradas, siempre críticamente, porque es la única manera en la que vamos a continuar con esta revolución. Eso ha sido nuestra revista, nuestro espacio de cada domingo aquí por La Resistencia TV. Ha sido un gusto que podamos llegar hasta sus hogares. Pueden seguirnos a través de nuestras redes sociales, a través de Facebook, Twitter, Instagram. También estamos en Telegram con un canal de información y claramente nuestra página laresistencia.info. También estos episodios los podrá escuchar en formato de podcast en Spotify y también en YouTube. Creo que no me estoy olvidando de nada. Ha sido un gusto, amigos y amigas, compañeros, compañeras. Los dejamos con el Deportivo, con Juan Pastén, después de nosotros. Que sea hasta el próximo domingo.